Buenas tardes, Dios los bendiga. Aquí estamos otra vez, una vez más en el programa Una Tarde con Pedro y Daniel. Amén. Y siempre traemos sorpresas, pero siempre de bendición. Alguna entrevista, música. Y hoy vamos a tener a una persona, a un hermano ya muy conocido en los medios de radio y televisión, y con un testimonio, porque este es el motivo de este programa, son los testimonios. Traemos un testimonio, Daniel, tremendo. Estamos hablando del hermano Rolando García, ya muchos lo han escuchado y lo vamos a tener hoy en este programa. Ok, ¿y qué te parece si vamos directamente con él y que él nos cuente de su vida y todo de su ministerio? Me parece bien, vamos ahí. Bueno, aquí llegó el momento entonces. Aquí tenemos con nosotros a Rolando García. La sorpresa. ¿Cómo estás, Rolando? ¿Cómo te va? Muy feliz, Pedro. Gracias por venir al programa. Gracias. También encantado de estar aquí con ustedes. Es una bendición tenerte aquí. Gracias, igualmente. Bueno, para mí es una bendición estar aquí con ustedes también. Aquí con Pedro y Daniela. No, es un honor tenerte aquí en el programa. Sabemos que hay mucho que contar y el programa es todo tuyo, así que te vamos a dar la libertad y nos gustaría que la gente te conozca un poco más como persona, cómo empezó tu ministerio, cómo el Señor te llamó a esto. Sabemos que ya lo conocemos el testimonio. A propósito de eso, lo escuchamos una parte del testimonio, sabés que estuvimos con Bruno Camaño. Bueno, ahí es donde dijimos, te vamos a invitarlo al programa para que nos cuente con más detalles. Y sabe lo que siempre decimos con él en el programa, que lo más importante de este programa, no solamente la música, lo que lleva a la música en sí, el mensaje de la palabra de Dios, sino es que la gente quiere saber, ¿de dónde viene Rolando García? ¿Qué fue que lo impactó? ¿Cómo conoció al Señor? ¿Cómo el Señor lo llamó? Entonces, hay mucha gente que te está viendo que no conoce al Señor. Y ese testimonio puede impactar hoy, puede llegar a mucha gente que no conoce al Señor, puede sanar, no sabemos lo que el Señor puede hacer. Sí, realmente la palabra va, dice la Biblia que la palabra va, hace lo que tiene que hacer, que tiene que hacer y no regresa vacío. Claro que sí. Y bueno, lo bueno es que el Señor a cada uno nos ha llamado con un propósito. Yo creo que, la Biblia dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces cuando hablamos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, yo creo que hay gente ahí, al otro lado de la cámara, que se puede identificar o puede decir, sí, el Señor me está llamando, y decir, le quiero abrir mi corazón al Señor. ¿Por dónde empezamos? Cuando empieza desde que tienes conocimiento. Exacto. ¿Qué hiciste antes? ¿Qué hacías antes de conocer al Señor? Cuando fue de tu niñez. Bueno, mi niñez, Pedro, mi niñez, Daniel, fue en medio de la guerra. Yo tuve la bendición de nacer en Nicaragua. En el tiempo que yo nací, la guerra estaba demasiado fuerte. Recuerdo que mirábamos nosotros pasar un avión que le decíamos el Puchampul, o esa era la marca de los aviones, o no sé, pero todos mirábamos cuando estábamos jugando muchas veces en la tarde junto con mis hermanos, y de repente oíamos el ruido de un avión y mirábamos que venía el Puchampul. Teníamos que correr a meternos adentro de la casa y a ver dónde iba a caer la bendita bomba o maldita bomba que iba a dejar caer un avión del ejército. Así que así crecí. Recuerdo que un día llegó una señora a decirle a mi mamá que en la escuela había un hombre matando a los niños. Yo estaba pequeñito, tal vez tenía unos 5 o 6 años, y mi mamá salió corriendo porque tenía yo 5 hermanitos en la escuela. Al poco rato venía mi mamá con mis 5 hermanitos, gracias al Señor. Tenía 4 o 5 hermanitos, no quiero exagerar, que estaban en la escuela. Yo me quedé paralizado esperando, pensaba verlos regresar muertos, porque a esa edad mía de 5 o 6 años ya había visto muchos cadáveres. Ahí, repito, estábamos en tiempo de guerra. El ejército mataba gente, o los guerrilleros mataban a gente del ejército. Allá le llamaban la guardia al ejército, la guardia de Somoza, y tal vez alguien se acordará de eso. Sí. Entonces mataban gente. Muchas veces, la gente, los guerrilleros andaban de civil, nada más andaban con una pañoleta rojo y negro. Los mataban y nadie los recogía. Ahí pasaban 4 o 5 días. Recuerdo que a veces ya estaban en estado de descomposición, hinchados. Entonces lo que hacían era que les echaban un poco de gasolina encima y un fósforo y los quemaban. Y yo viendo eso, hermano, chiquito. Entonces, cuando le dicen, ¿qué niñez? Sí, cuando le dicen a mi mamá que en la escuela estaba un hombre matando a los niños, yo me quedé paralizado. Yo pensé que iban a venir aquí a matarme a mí también, y que a mis hermanitos ya los habían matado. Al poco rato regresó mi mamá con mis hermanitos
No es que en la escuela había un hombre matando a los niños, se había enfrentado la guardia en contra de los guerrilleros, porque a ellos les valía donde fuera, hubieran niños, era puro terrorismo. Así que llegó mi mamá con mis hermanitos, se habían enfrentado los guardias en contra de los guerrilleros, pero mis hermanitos, gracias al Señor, estaban bien, y había niños muertos y niños heridos ahí en la escuela también, pero mis hermanitos estaban bien, gracias al Señor. Esa tarde, cuando regresa mi papá del trabajo, se da cuenta de lo que había pasado. Realmente ahí en esa ciudad no podíamos vivir, era el norte del país, una ciudad llamada Kotal, Nueva Segovia, la guerra estaba terrible. Entonces nos agarró, nos montó en una camioneta que tenía y nos llevó a vivir a un pueblo en medio de la montaña, como unos 700 u 800 kilómetros de distancia. Llegamos a vivir ahí justo enfrente de una gasolinera, la única gasolinera que había, que por cierto tenía el tanque afuera. Oye. Llegamos a vivir así enfrente, pasaba lloviendo día y noche, era algo terrible, un zancudero que desesperante, uno no podía vivir ahí. Sin embargo, en ese lugar los estragos de la guerra no se sentían. Así que llegamos a vivir ahí vivimos hasta que pasó el triunfo, entraron los guerrilleros, ya se calmó, Somoza tuvo que huir del país. Después de tantas muertes y asesinatos, ahí pudimos descansar en Nueva Guinea. Una tarde le dijeron a mi papá que iban a entrar los guerrilleros y que le iban a pegar fuego a la gasolinera. Así que nos llevó a vivir a una casa que él estaba construyendo. Había puesto las paredes de madera, el piso de madera, pero no le había alcanzado el dinero para poner el techo. Así que esa tarde fuimos al mercado a comprar unos metros de plástico negro, cubrimos parte de la casa, llegamos a dormir ahí en las tablas. A medianoche, bueno, yo estaba esperando oírle el sonido de las balas, de las ametralladoras. Después que oramos, era tan fuerte la lluvia, siempre mi mamá nos ponía a recitar el Salmo 91. Nos abrigaba con eso, que dice, el que habita en la vereda del Altísimo, moraba bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará, dice, el lazo del cazador y de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás al terror nocturno, ni a saeta que huele de día, ni a pestilencia que ande en la oscuridad. El versículo 7. Se te quedó tan... Sí. Amén a eso. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mi mamá nos abrigaba con eso. Bueno, este Salmo 91 es un salmo muy conocido. Y yo me acuerdo, Rolando, ahora que estamos hablando de ese salmo, me acuerdo que uno de los primeros salmos que yo conocí cuando conocí al Señor fue el Salmo 23 y el Salmo 91. Sí. Es un salmo de, como quien dice, de socorro. Si te pones a mirar, es de desesperación. El salmo que uno quiere aclamar a Dios diciendo: Dios, ayúdame, estoy mal, me siento mal, estoy desesperado. Y Dios dice: yo no tengo problema, que yo te curo con mis plumas. Sí, y ustedes lo bajo mi abrigo. Yo pienso, Pedro, que ahí la cobertura de Dios es como una atmósfera, es como este techo, digamos, aquí estamos en tu casa. Si estuviera lloviendo afuera, aquí no nos mojamos. Si afuera estuviera haciendo frío, aquí estamos con airecito. Y así la cobertura de Dios. Así viene siendo, yo creo, la cobertura de Dios. Así que esa noche nos acostamos a dormir ahí en el piso. Estaba lloviendo muy fuerte. El agua se embolsó en ese plástico que teníamos como techo y en la madrugada explotó. ¡Pum! Creímos que había caído una bomba encima de nosotros, pero bendito sea Dios, que era nada más el agua que sabía. De agua. Claro. Ahí terminamos de dormir pegados a la pared, temblando de frío. Mi hermanito menor tenía 3 meses y medio de nacido, estaba chiquito. Lloró toda la madrugada. Pero ya el siguiente día nos dimos cuenta que había pasado la guerra, ya era felicidad, ya otros hombres armados patrullaban la calle, hombres que como que se miraban más amistosos que la guardia. Más protección, la verdad. Realmente nos sentíamos mejor. Un cambio. Venía. Un cambio totalmente, claro. Totalmente un cambio. De hecho, dijeron ellos, los nuevos militares, dijeron: vayan y sacan todo lo que hay en el cuartel, todo lo que era de la guardia, las cosas con que cocinaban. Toda la población estaba sacando todos los utensilios que tenían, digamos, camas, las cosas en las que cocinaban, los platos, que la población se la llevara. Entonces todo el mundo estaba feliz, todo el mundo estaba contento. Después, yo creo que al poco tiempo, no sé cuántos días, empezaron a buscar por todas las casas quién se había llevado las cosas para traerlas de regreso, porque ellos las necesitaban, no sé qué.
lo que quiero decir es que hubo un cambio total. Claro, Parecía que todo era tranquilidad, que todo era felicidad. El asunto es que esa felicidad nos duró, yo creo que menos de un año. Y ahí en ese pueblo de paz y de tranquilidad, Nueva Guinea, donde llegamos a vivir con mi papá, se volvió el mismo infierno. Se levantó un grupo armado llamado los Contras a hacerle la guerra al nuevo gobierno, que ya para entonces se había declarado comunista, y empezó el nuevo gobierno a bombardearnos día y noche. Así que fue algo terrible. Yo seguí creciendo en medio de las balas, en medio de los bombardeos. Empezaron mis vecinos a llegar en pedazos. Algo terrible. Cerca de un vecino del lado mío de 14 años murió en ese tiempo. Más bien cuando yo tenía 14 años, a él lo agarraron, se lo llevaron al servicio militar. Él tenía 14 años también y lo trajeron muerto al siguiente día. Otro muchacho de más abajo cayó en una emboscada, un muchacho llamado Marvin de 17 años. Algo terrible. Así que yo llegué al punto de pensar que Dios era malo, porque la señora de lado le habían dicho que Jehová dio, Jehová quitó. El cura le había dicho, ella se encerró en su casa, su muchacho había muerto, y de repente cuando salió vino con la noticia de que el cura le había dicho que Jehová dio, Jehová quitó, que lo dejara así, que en otras palabras, que lo aceptara, que le echara la culpa a Dios. Dios. Dijo, Dios te lo dio, Dios te lo quitó, pues acéptalo, confórmate con eso. Sigue con tu vida. Le dijo, de hecho ella le contó a mi mamá que el cura le había dicho que tuviera resignación. Entonces yo llegué a pensar, Pedro, que Dios era un Dios malo, que estaba ahí esperando, una especie de Santa Claus con un palo, esperando que uno se portara bien para darle por la cabeza, Daniel. Así que esa era mi concepción de Dios. Yo no quise saber, aunque yo crecí en la iglesia, ya cuando tenía como 12 o 13 años decidí no volver a ir a la iglesia. Pero cuando tenía 15 años, caí en manos de los guerrilleros, de ese grupo armado llamado Los Contras. Me llevaron montaña adentro y yo empecé a sufrir desde la primera semana que me llevaron, durmiendo bajo lluvia, algo terrible. El asunto es que cuando yo llevaba como un mes de estar con ellos, yo estaba preso, yo no podía andar libremente ahí, tenían a un par de muchachos que habían agarrado vivos en un combate del ejército sandinista, o sea, de los contrarios. Los tenían amarrados, ahí pasaban una banca y yo ahí a la par de ellos. Yo no estaba amarrado, pero sí tenía un tipo enfrente cuidándome, que ninguno de los tres se fuera a escapar. Todas las tardes la intención de ellos era que yo tomara el fusil para ir a pelear en contra del nuevo gobierno. Todas las tardes venían a tratar de concientizarme que yo tenía que tomar el fusil a las buenas. Pasó como un mes, yo pregunté, ¿cuándo vamos a salir de aquí? Me dijeron, cuando la guerra se termine. Y la guerra ya, para entonces, yo tenía 15 años y había vivido toda mi vida en guerra. Así que yo perdí la fe, la esperanza. Yo dije, de aquí no vamos a salir nunca. Y me dijeron, si tratas de escaparte te vamos a matar. Además que yo sabía que todo el campo estaba minado. Había que... No había escapatoria. No había manera, sí, tenían que... Cuando habían... cuando había que trasladarse de un lugar a otro, los militares tenían que llevar a un explorador adelante, cuidando... que sabía estaban las minas. Exacto. Entonces me dijeron, si tratas de escaparte te vamos a matar. Yo me desesperé esa vez y no hallé otra cosa más que hacer que doblar mis rodillas y entregarle mi vida al Señor. Le dije, Señor, si me ayudas a salir con vida a este lugar, te voy a servir en lo que sea. Le entregué mi vida allí en media montaña. Pasaron cerca de 4 meses. Yo acepté tomar el fusil. Me pusieron de ayudante del radiooperador. Ese era mi trabajo, estar ahí de ayudante del radiooperador. Y tenías 15 años, dices. Tenía 15 años, y yo era un chavalito, más bajito de lo que soy ahora, y flaquito, y para colmo, Daniel, hablaba como una niña. ¿O tenías la voz así? Sí, hasta sí. luego te cambió. Dios mío. Sí. Es la edad. No, pero yo era algo sobrenatural. ¿Oh, sí? Sí. Yo... Pero mira ahora la voz que tienes. Ya está cantante. Ahora canta, pero... Te voy a decir algo, Daniel. Yo tuve que orarle a Dios para que Él me permitiera que mi voz cambiara. Ahora yo pienso que me la dejó muy grave porque me oye. Ahora se escucha así. Sí, parece como que estuviera enojado. La cara no me ayuda también.